Hola, muy buenas tardes y bienvenidos como todos los lunes aquí a Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a la 1:30 por Telemedellín. Hoy vamos a hablar de las minas antipersonal, de las víctimas que han dejado estos artefactos, qué son y cómo las víctimas pueden acceder precisamente a todos los beneficios que tiene la unidad de víctimas, la unidad de restitución de tierras y en general el Estado. Vamos a dar entonces la bienvenida a Gerardo Vega, él es el director de la Fundación Forjando Futuros, que como siempre nos acompaña. Bienvenido, Gerardo. Muy buenas tardes, muchas gracias. Igualmente tenemos a Giovanni Esteban Montoya, él es profesional jurídico de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas. Bienvenido también, Giovanni. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a comenzar con usted de una vez para entrar en materia de este tema, y es la atención a víctimas de minas antipersonal. ¿Qué es una mina? Una mina es un elemento explosivo que se construye con el propósito de generar un daño, ¿cierto? Dado por la proximidad de una persona o por la manipulación de ese elemento, y que la intención es generar una incapacidad, una herida o la muerte de esa persona. Se habla de las minas MUSE. ¿Qué son? Las MUSE son las municiones sin explotar, ¿cierto? Son lo que queda en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera, cuando se presentan enfrentamientos. Entonces son granadas, balas, son ese tipo de elementos que posteriormente, cuando la comunidad los manipula, generan una explosión y se genera este tipo de afectación. Teniendo ya clara esta diferencia, Gerardo, entre las MUSE, que acaba de decir Giovanni, y las minas antipersonal, ¿qué podríamos decir de esos procesos que se han adelantado sobre desminado, particularmente aquí en el departamento de Antioquia? Aquí hay un reconocimiento muy importante a la labor que se ha hecho en San Carlos, sí, de 5 años, en conexión también con la Presidencia de la República y la Gobernación de Antioquia, donde se hicieron unos desminados exploratorios, unos desminados que eran como piloto, humanitarios, otros que eran mucho más técnicos. Entonces en San Carlos es donde más se ha adelantado a nivel nacional. Hoy, por lo que nos informan los medios de comunicación a través del acuerdo que adelanta el gobierno nacional con la FARC en Cuba, en otra vereda de acá, El Orejón, que ha sido muy conocido y que ha salido en varios medios de comunicación. Correcto. Claro que sí, ese es quizá uno de los puntos también más álgidos que ha tenido esta conversación en Cuba entre el gobierno y las FARC, Gerardo. Sí, es uno de los puntos importantes porque es la iniciativa ya no para seguir minando, sino para dejar de desminar. Y el compromiso que hacen las partes y la FARC en especial de ubicar los sitios, de trabajar para ubicar los sitios donde se encuentran las minas y ayudar en el desminado. Es parte del compromiso. Claro que sí. Ahora, Giovanni, ¿cuál es ese compromiso que tiene también el Estado, teniendo en cuenta la aplicación de la política pública? ¿Dónde pueden acudir las personas? ¿Cuáles son esos beneficios que tienen? Bueno, las personas cuando sufren un accidente, lo primero es que se articula lo primero es garantizar el tema médico y de salud de la persona, la estabilización médica. Esa estabilización se debe hacer en el lugar más cercano posible con las capacidades de salud en los niveles de atención requeridos. Si es necesario que la persona sea transportada hacia otro lugar donde haya un nivel de atención más amplio, dado la gravedad de las heridas, se articulará a través de la Gobernación de Antioquia o a través de la alcaldía municipal el transporte de esa persona afectada por minas. Muy bien, vamos a darle ahora la bienvenida a Fabio, que está en el municipio de Sabaneta. Él es nuestra primera llamada. Bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes, niña. ¿Cómo está, don Para Fabio? hacerle porque es que, ¿cómo le parece que a mí la semana pasada me llamaron, fuimos a Itagüí y nos dieron la carta cheque mía? Y ni a la esposa mía ni a los hermanos le salió la carta cheque y dicen que la plata está en la estrella. Entonces nosotros pensamos de que pronto devuelvan esa plata porque no hay carta cheque, y a mí me la dio la semana pasada. Sí. Muy bien, don Fabio, ya le vamos a dar respuesta a esa inquietud que usted tiene. Por lo pronto les recordamos a todas las personas que nos están viendo que se pueden comunicar a través del 441-2100 aquí en la ciudad de Medellín, e igualmente en la línea nacional 018-041-4099 para todas esas personas que sabemos que nos están viendo en otros departamentos diferentes de Antioquia. Vamos a responder entonces a don Fabio Gerardo. No sé si don Fabio todavía está en la línea para que nos pueda decir, él es el padre. Don Fabio, me imagino que es el padre o es hermano. Es bueno que nos informe. Es un homicidio. Aquí en el máster una persona de la unidad de víctimas nos está informando en directo. Don Fabio está en este momento, Gerardo, en la línea. Don Fabio nos está escuchando. Sí, yo estoy escuchando. Dale. Díganos, ¿usted es el padre, don Fabio? Sí, yo soy el papá de la víctima. ¿En qué año sucedieron los hechos? Eso fue en el 95. Bueno,
Usted ha informado que ya le entregaron la parte de la indemnización, la parte indemnizatoria. Sí, a mí. Recordemos, a usted, sí, y a la cónyuge, a la mamá, si hay. Recordemos que este tipo de indemnizaciones corresponden al núcleo familiar básico, esposa o compañera permanente o esposo y si hay hijos, los hijos. La nueva regulación de la Ley 1448 no incluye a los hermanos, es a los padres. En este caso, usted es el que ha venido haciendo la reclamación. Esa parte le corresponderá a usted y a la madre de la persona del fallecido. Muy bien, muchísimas gracias a don Fabio por comunicarse con nosotros y estamos hablando de la atención a las víctimas de las minas antipersonal. Y hablando de este tema, Giovanni. Perdóneme, ¿sí? es bueno decirle a don Fabio de todas maneras que se acerque al punto de atención más cercano. Por supuesto que sí. Sí, Si que él sí. está en el municipio de Sabaneta, ¿dónde puede dirigirse, Gerardo? En el de Sabaneta hay un punto de atención y hay una relación directa con la ¿Alcaldía? alcaldía. Tiene que haber un enlace con la alcaldía para que allí le informen sobre los otros hechos. Entiendo que es del decreto 1290. El decreto 1290 era la normatividad que existía antes del 2011, mediante la cual se hacía el pago de las indemnizaciones a las víctimas. Hoy es la ley 1448, como lo dije, no incluye a los hermanos. A propósito de la ley 1448, Gerardo, y de este tema que tenemos el día de hoy, la atención a víctimas de minas antipersonal, ¿hay alguna normatividad dentro de esta ley que cubra a esas personas que han sido víctimas de dichos artefactos? Sí, la ley 1448 establece artículos que le dan garantía y posibilidad a que las personas reclamen cuando han sido víctimas, que le han causado heridas, lesiones permanentes parciales. Todo tiene que estar previamente certificado por médicos, ¿cierto? Desde el punto de vista científico, médico, de que la persona se le causó un daño. Y hay una decisión de la ley 1448 es que debe ser atendida por los alcaldes en primera instancia y por toda la red de salud del país. Ministerio de Salud, las secretarías de los departamentos o municipios y la alcaldía. En cabeza de la alcaldía está toda la parte inicial. ¿Y hay algún enfoque diferencial en este tipo de situaciones, Giovanni? Sí, claro, debe haber un enfoque diferencial que debe ser conocido por todos los funcionarios y personas que trabajan el tema de víctimas, tanto en Medellín como en los municipios pues, del resto del país. El enfoque es que la atención que se le debe dar a esta población es una atención prioritaria por tratarse de personas en condición de discapacidad y que la atención para ellos debe ser de la manera más ágil posible, dado su afectación. Generalmente son ausencias o pérdidas de los miembros que entonces requerirán una prótesis o una órtesis que le permita poder movilizarse o caminar. Y este tipo de ayudas técnicas, requieren de un tratamiento muy específico. Entonces, cuando las personas no lo tienen, generan dolor, afectaciones posteriores, como que el muñón, ¿sí?, resulta afectado y luego toca operarlo nuevamente. O sea, el tema de la rehabilitación. De la rehabilitación es fundamental para las víctimas de minas y deben ser atendidas con prioridad. Por supuesto que sí. Y también a niños y niñas, ¿no? Y adolescentes. Claro que sí. La ley establece por supuesto, esa prioridad. Son ellos además uno de los principales o de las principales víctimas de estos artefactos en el municipio de Antioquia y en el resto del país, Giovanni y Gerardo. Vamos a recibir a Humberto, él está aquí en la ciudad de Medellín. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, señorita. ¿Cómo me le va, don Humberto? Bienvenido nuevamente. Gracias, señorita, muy buenas tardes. Qué pena yo molestarlos porque No se yo preocupe. hace días hablé con ustedes y me dice don Gerardo Vega que estaba incluido para el cuadro de pago y Bogotá dice que está en recurso de reposición para instancia y apelación. Tiene dos casos, Gerardo. Sí, don Humberto, ya le vamos a dar entonces respuesta. Él nos ha llamado varias veces, Gerardo. Yo creo que es una persona muy constante y miremos a ver qué es lo que está sucediendo con este caso particular. Hay que preguntarle a don Humberto si hay alguna reclamación doble, si tiene dos hechos victimizantes o si es uno solo. Si don Humberto se encuentra en la línea, por favor. No, es uno solo. Es un caso de Homicidio. homicidio. De homicidio, uno solo. Bueno, el caso que se puede presentar en ese momento es que en el sistema de víctimas, pues lo que llaman la plataforma de atención a víctimas, se encuentra registrado con dos hechos. En realidad, aunque sea uno solo, puede ser que él haya hecho la declaración en dos momentos. Uno, antes de la vigencia de la ley 1448 y otro en el marco de la vigencia de la ley 1448. En uno de ellos se encuentra no incluido, entonces el señor realizó el recurso de reposición y en subsidio de apelación y en este momento se encuentra en trámite.
aunque el otro ya se encuentra incluido. Si el hecho es el mismo, no hay ningún problema, ya con el hecho que esté incluido se encargarán de realizarle su proceso indemnizatorio. Igual no se le va a reconocer dos veces la indemnización, aunque haya declarado 2 veces. Igualmente, Giovanni, nosotros nos vamos a quedar con el caso de don Humberto. Es uno de esos a los que les hemos hecho, Gerardo, seguimiento constante con la unidad de víctimas que trabaja con nosotros. En este momento hay una persona, un funcionario de la unidad nacional apoyándonos para resolver todos los casos que tienen ustedes en este momento. ¿Quieres agregar algo, Gerardo? Sí, decir que la información que tenemos es que tienen que esperar la respuesta del derecho a reposición que interpusieron ante los funcionarios de la unidad. La primera decisión tuvo que ser entonces que negaron el hecho, lo negaron para la inscripción en el registro de víctimas. Ustedes presentaron un recurso y el recurso está pendiente de la decisión de la reposición que se presentó. Muy bien, vamos a continuar con el tema de hoy, que es atención a víctimas de minas antipersonal. Y en este camino, Giovanni, ¿qué obstáculos se han encontrado ustedes para atender a la población? No, los obstáculos siguen siendo los obstáculos institucionales, ¿cierto? Porque de una u otra manera conseguir una articulación institucional suficiente para que la población víctima sea atendida en el tema de rehabilitación ha sido muy complejo. El sistema de salud hoy en día tiene demasiadas falencias, la población víctima hoy en día está resultando con una afectación en este momento diferente por el tema de que ellos antes venían siendo atendidos por el régimen del FOSIGA, entonces esa atención les permitía que fuera mucho más rápido y mucho más ágil y que las citas fueran casi que inmediatas, y hoy ya se encuentran en el sistema de salud normal a través de las EPS, sea contributivo o subsidiado. El tema es que ya ahorita no gozan de poder obtener las citas con esa facilidad, los medicamentos con esa facilidad y la atención con esa facilidad. Entonces han notado el cambio y se encuentran bastante afectados por lo que hablábamos ahorita, el proceso de rehabilitación de una víctima de minas con una amputación o con cualquiera de las afectaciones que genera una mina es muy importante. Por ejemplo, un invidente tiene un proceso de recuperación alrededor de 4 años, entonces ese proceso no debe interrumpirse de esa manera tan abrupta. ¿Y por qué se dio ese cambio, Giovanni? Se da ese cambio dado que en el FOSIGA manejan unos topes de atención, entonces muchos de ellos ya habían superado los topes y lo que hacen es pasar las personas al régimen de salud. ¿Puede que en algún momento, Gerardo, esto pueda cambiar, que nuevamente haya una atención más prioritaria para las víctimas de las minas antipersonal? Pues depende de la legislación y yo creo que en gran medida depende de la voluntad de los gobiernos regionales. Aprovechando el cambio de gobierno, además. Formalmente se orienta a los alcaldes, a los gobernadores a que presenten la atención inmediata, inicial, pero bueno, esa voluntad tiene que convertirse en presupuesto. Y cuando se aprueba el presupuesto, al presentarlo al Consejo Municipal, pues que allí, o a las asambleas departamentales, que allí se aprueben líneas, ítem donde corresponda dineros para esas causas. Esperamos entonces muy buena voluntad gubernamental. Ahorita, como decimos, que ya hay un cambio de administración a partir de enero del año entrante para la buena atención a las víctimas. Ahorita, pues en particular por el tema que tenemos hoy de las víctimas de las minas antipersonal. Damos la bienvenida a Edilma. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, doña Edilma, ¿qué caso tiene usted aquí en Medellín? Mira, el caso mío es que yo soy desplazada hace ya mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo, nos doña Edilma? dijeron que nosotros teníamos que esperar es que el pari. Y ya pues a mí me hicieron el pari, pero yo pregunto dijeron que la indemnización es que es hasta el 2021. Y en ese lazo de ese tiempo las personas que hacen, si no les colaboran con la ayuda humanitaria, pues las personas que tenemos necesidad, como yo que ya soy una persona muy mayor. ¿Cuántos años tiene doña Edilma? Disculpe la pregunta. 66. 66. Muy bien, doña Edilma, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y ya le vamos a dar entonces respuesta a sus preguntas, Gerardo. Sí, doña Edilma tiene el registro de 2 desplazamientos, está incluido. Lo del pari es para priorizarle precisamente por motivos de edad, por motivos de salud. Por esos motivos ya se le podría priorizar para el pago de estos desplazamientos. Está pendiente entonces de que le definan, ya hizo la entrevista del pari o la metodología nueva que se tiene en la unidad para conocer la situación socioeconómica que vive esa familia, en qué estado se encuentra hoy, si hay vivienda, si no hay vivienda, si hay empleo, si hay
qué tipo de apoyos estatales tiene, es conocer un poco eso y la situación que tiene realmente doña Edilma. Pero la recomendación es que se acerque a un punto de unidad, pregunte por esto, a ver cuándo da la respuesta del PARI, y en segundo lugar, que solicite la ayuda humanitaria, que no se ha hecho. Que solicite la ayuda humanitaria pues para que le lleguen esas ayudas mientras se define la indemnización del desplazamiento. Y recordamos, Gerardo, que aquí en la ciudad de Medellín hay 3 puntos de atención. Uno está en Palermo, otro está en Cauces y otro en Belencito. Giovanni, que trabaja con la unidad municipal, pues nos puede dar como mejor orientación sobre esos puntos. Y tenemos uno adicional. El adicional queda aquí en la UPJ, al frente del Parque de los Deseos. Sí. En este punto de atención atendemos todos los hechos victimizantes que no son desplazamiento. El homicidio, el secuestro, las lesiones personales, minas antipersona. Aquí atendemos todos los otros hechos victimizantes. En los 3 que tú nombraste atendemos más que todo el tema de desplazamiento. Yo quería agregar algo a lo que decía Gerardo en relación al caso de doña Edilma. Y es que si ella ya realizó el PARI, la unidad de víctimas deberá de una u otra manera notificarle lo que ese PARI arrojó. El PARI es una encuesta que le realizan, ¿no? Es un instrumento de medición para ver su condición de vulnerabilidad y para ver si ella tiene derecho sí o no a la atención humanitaria. La edad es un elemento fundamental, por lo tanto, de una u otra manera podrá jugar de manera positiva para el tema de su ayuda humanitaria. Pero doña Edilma todavía no le daría el tema de priorización por la edad, es a partir de los 70 años. ¿Qué edad tiene? 66, le escuché a doña Edilma. Pero con 60 años en adelante ya una persona se considera de tercera edad, entonces de una u otra manera hay que mirar las otras condiciones. Claro. ¿Cuáles otras? El tema de habitación, el tema de alimentación, su condición de vida, cómo está constituido su hogar, ¿cierto? Y también juega un papel muy importante, ella dice que fue hace mucho tiempo el desplazamiento. Sí, no nos escuchó cuando le preguntamos desde qué año. Y si el desplazamiento lleva más de 10 años, por lo menos, en el tema del PARI no va a ser tan fácil el tema de la atención humanitaria. No estoy diciendo que no se vaya a poder materializar, pero va a ser un tema que jugará de una u otra manera en aspectos negativos para su caso. Por supuesto que sí, ahí está entonces muy clara la respuesta por parte de Giovanni y de Gerardo, no solamente para doña Edilma, sino para las personas que tengan alguna duda similar. Nosotros hoy estamos hablando de la atención a las víctimas de minas antipersonal. Se pueden comunicar con nosotros para opinar acerca de este tema o también si quieren conocer acerca de lo que está sucediendo con su caso. 441-2100 aquí en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, e igualmente la línea nacional 018-4140-99. Para continuar entonces hablando de nuestro tema del día, que son las minas antipersonal, ¿qué podemos decir entonces que se considera, Giovanni, ustedes que han estado tratando tanto este tema, una real asistencia a esas víctimas de estos artefactos? Bueno, una de las reales asistencias primero es obtener un proceso de rehabilitación adecuado. El proceso de rehabilitación adecuado pasa por el tema de salud, entonces que el acceso a la salud sea oportuno, sea eficaz, los medicamentos sean entregados, las prótesis y órtesis sean entregadas de manera oportuna, que eso les permitirá un mejor proceso de rehabilitación. Otro elemento puede ser el tema de la indemnización, que la indemnización llegue en el término adecuado, ¿cierto? Esta población, según la resolución 090 que expide la misma unidad para la atención y reparación a las víctimas del nivel nacional, tienen una priorización en el tema de la indemnización. Entonces es mirar cómo se materializa también este tema de la priorización, de la indemnización. Y por último, una inclusión socioeconómica, entonces mirar ofertas de generación de ingresos, mirar todo el tema laboral que le permitirá a las personas por lo menos mantener una vida adecuada en lo económico. Claro que sí, eso se resumiría entonces como, Gerardo, con el derecho que tienen estas víctimas al acceso, teniendo en cuenta que todos los hechos victimizantes son preocupantes, obviamente, el homicidio, algún ser querido, el secuestro, las lesiones personales, pero una persona que ¿esto también se podría considerar como lesiones personales? Desde luego, lo que causa la herida es una lesión personal porque genera la incapacidad, en muchos casos, permanente o parcial, ya lo definen los médicos. Pero digo, se juzgaría igual, no sé si la palabra correcta sea juzgar en el término del trámite de la unidad de víctimas como lesiones personales o como víctima de mina antipersonal. La ley establece una normatividad para lo de las minas, pero la indemnización corresponde a las lesiones personales.
es lo que, de acuerdo a la incapacidad que se genera, de acuerdo a la incapacidad que es el médico. Pero además de eso tiene que recibir una atención psicológica, la reparación, la atención médica, Sí. La psicológica, la médica, la indemnización y el apoyo de las ayudas humanitarias. Por En eso supuesto. se sintetiza el apoyo de la unidad por el tiempo que lo definan los propios médicos. Y si una víctima no sobrevive, ¿qué puede hacer la familia? ¿Cuáles son como los trámites que deben seguir en ese caso, Giovanni Gerardo? Pues si la víctima no sobrevive, lo primero es mirar con el ente territorial, que es el alcalde municipal, la asistencia funeraria para que esta alcaldía o este ente territorial se encargue de hacer como entregar el recurso suficiente y necesario para que la persona pueda hacer todo el tema de velación, ¿cierto? Todo el tema funerario. funerario. Pero es importante que la gente asista a la unidad para hacer la reclamación del apoyo de la reparación a la que tiene derecho a la parte indemnizatoria, ¿no? Claro que si sí. no sobrevive, pues hubo muerte. Sí, claro. La persona fue asesinada a través de una mina antipersonal y desde luego pues tendrá derecho entonces a la reparación indemnizatoria. Sigue el mismo trámite de cualquier hecho victimizante. Claro, completamente. Recibimos ahora a Tatiana, ella está en el municipio de Caldas. Bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, Tatiana. Lo que pasa es que yo soy una víctima Sí. y a mi hermanito pues lo mataron y mi mamá le llegó una carta pues para la indemnización y a ellos ya los indemnizaron. Y yo era menor de edad y me dijeron que cuando cumpliera la mayoría de edad yo podía ir a reclamarla. Y yo ya mandé una novedad entonces para preguntar cuánto se demora. Muy bien, Tatiana, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Y en este caso, Tatiana es hermana de la de persona la falle- víctima. Sí, Tatiana. Es lo que hemos dicho, mire, si corresponde a la ley, a la legislación anterior, que fue lo del decreto 1290, se incluyen los hermanos. Esta legislación de la 1448, a partir de los 2011, no incluye los hermanos. Es bueno que la gente tenga presente eso. Incluye al núcleo familiar básico, que son la esposa o esposo, o compañera permanente o compañero permanente, cada uno en su caso, a falta de ellos, y los hijos, a falta de ellos los padres de la persona que ha sido víctima, la víctima directa, pero los hermanos no están incluidos en esta parte indemnizatoria que corresponde del 2011 hacia acá. Pero ella dice que tenía un trámite, es decir, que de pronto pueda que el caso esté por 1290. Es que lo que nos informan aquí internamente es que hay dos registros, uno de desplazamiento Sí. a través del decreto 1384, ¿cierto? Que es anterior al Que es 1290. anterior, y el otro de homicidio. En el caso de homicidio le corresponde la indemnización a los padres, según lo que nos ha planteado usted misma, a los padres si no había esposa y si no habían hijos de la persona, de la víctima. A los hermanos no les correspondería. Y el desplazamiento tiene que acercarse para que le reconozcan el hecho, primero para saber si está registrada como desplazada, acercarse a uno de los puntos de atención, pero pues la parte indemnizatoria no corresponde a los hermanos hoy en día. Estamos hablando, Gerardo y Giovanni, hoy de la atención a las víctimas de minas antipersonal. Usted se puede comunicar con nosotros al 441-2100 en Medellín o en la línea nacional 01-8000-4140-99. Nos Sí, informan ahí. internamente que Tatiana debe asistirse a un punto de atención para que le hagan efectiva la fiducia. O sea, lo que me están informando aquí es que debe tener el dinero ya listo, la indemnización por el pago de desplazamiento. Esa era Es la lo que pregunta entiendo. que ella tenía, que ya tenía una novedad, Giovanni. Claro, el caso de Tatiana, por tener una fiducia, indica que ella hizo su proceso de reparación cuando se encontraba siendo menor de edad. Por Exacto. ese hecho, según la ley 1448, el dinero ya no se les entrega a los padres, sino que se dejan un documento de fiducia en la entidad que genere mayor rentabilidad y cuando la persona cumpla los 18 años puede acceder a ello. Por eso, Gerardo, es que tú dices que ahorita tiene que acercarse a un punto de atención para que le digan en dónde se encuentra la fiducia de ella y posteriormente, si ya cumple los 18 años, generar el cobro de este recurso. Giovanni, ya para ir cerrando el tema que tenemos hoy de minas antipersonal, ¿se tiene un cálculo de cuántas minas puede haber en el país, en el departamento y de pronto como en los alrededores de Medellín si las hay? Tenemos cifras de accidentes. Los accidentes que han sufrido, que hay registrados en el sistema de información ISMA, son de 11.212 víctimas en la historia de Colombia. Y en Antioquia tenemos un registro de 2.490 víctimas. 2.490 víctimas, ¿desde qué año?
Esa es a vigencia de hoy. De 2015. Sí, pero en el transcurso de este año han habido 191 víctimas, de las cuales 131 eran población militares, ¿cierto? Sí. 60 eran víctimas civiles. Todavía es una cifra muy alta que esperamos esté disminuyendo cada vez más con este proceso de paz que hay entre el gobierno y las FARC. Vamos a saludar por último a María, bienvenida desde la ciudad de Medellín. María. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doña María, cuéntenos. Mira, mi niña, tengo una consulta para hacerle. Sí. Resulta que en estos días yo soy desplazada, ¿cierto? Sí, señora. Y entonces en estos días vinieron a llevárseme en la papelería, la mía y la de todos mis hijos, la de mi esposo. Y yo necesito saber si no tengo, a mí me dicen de que tengo que ir a hacer el pari para poder que me llegue la indemnización. Otras personas me dicen que no la tengo que hacer, entonces estoy como un poco confundida porque nos dicen de que nos indemnizan a los de acá de estos bloques para ahora, para noviembre, pero entonces estoy confundida. No sé si tengo que hacer el pari o no lo tengo que hacer. Muy bien, doña María, ¿qué le podemos decir a ella, Gerardo? Lo que le han dicho a partir de noviembre, la solicitud para solicitar el PARI, que es el estudio socioeconómico, la encuesta que se hace, ya usted lo ha dicho, que le recogieron una papelería, nos informan que que usted tiene 2 hechos victimizantes, uno por desplazamiento, y en ese caso del desplazamiento tiene que asistir a un punto de atención. Sí. Le pagaron en agosto la última ayuda humanitaria, la otra debía ser en octubre, y en noviembre es para la cita del PARI, es lo que entiendo según información que tenemos acá del máster. No sé si tú... A partir, como a ella le pagaron en agosto, ¿cierto? Sí. De una u otra manera le entregaron su ayuda humanitaria, entonces la normatividad dice que la persona debe esperar mínimo 3 meses para hacer una reclamación nueva. Por eso es la orientación, Gerardo, de noviembre, para poder hacer esta solicitud del PARI. Muy bien, nosotros nos vamos despidiendo ya porque se nos acabó el tiempo. Queríamos invitarlos a partir del 3 de noviembre, o mejor, Gerardo, el 3 de noviembre, a un foro que va a realizar la Mesa Voces de Paz, un colectivo del que ya hemos hablado, que integran varias fundaciones, varias organizaciones, entre ellas la Unidad de Víctimas y también la Fundación Forjando Futuros. Los que quieran tener más información acerca de este foro pueden ingresar a la página web del Museo Casa de la Memoria. A Giovanni, muchísimas gracias, e igualmente a Gerardo por estar hoy con nosotros, y a ustedes, como siempre, los esperamos los lunes a la 1:30 y el próximo martes, porque es festivo, aquí en Telemedellín a la 1:30 de la tarde. Hasta pronto.